El hijo menor de Isaí. El amanecer en Belén se abría con un resplandor dorado que parecía encender las colinas. El aire olía a pasto fresco y a tierra húmeda, y el canto de los pájaros despertaba a quienes aún soñaban. En una casa humilde, rodeada de campos y rebaños, un muchacho de cabellos castaños y mirada vivaz se desperezaba mientras el gallo anunciaba un nuevo día. Su nombre era David, el hijo menor de Isaí, un joven que, aunque todavía no lo sabía, estaba destinado a que su nombre se recordara en generaciones futuras. David se levantó con rapidez, acostumbrado a la disciplina de quien cuida animales. Tomó el cayado, ajustó su túnica de lino sencillo y salió al aire libre. Sus pasos lo llevaron hasta el pequeño redil donde las ovejas dormitaban en racimos blancos. El muchacho acarició a una de las crías que balaba con suavidad y, con una sonrisa, comenzó a contar una por una, como cada mañana. Su vida había sido siempre la del pastor: vigilar, alimentar, proteger, conducir el rebaño a aguas tranquilas y pastos verdes. Nadie en su casa esperaba más de él, excepto que cumpliera con ese oficio sencillo pero necesario. El contraste con sus hermanos era evidente. Eliab, el mayor, era un hombre fuerte, alto y de porte marcial. Sus palabras eran mandatos y sus gestos imponían respeto. Abinadab, el segundo, tenía fama de ser reservado, aunque en su silencio se escondía una inteligencia práctica. Samá, el tercero, era prudente y severo, siempre dispuesto a dar consejos aunque nadie se los pidiera. Los demás hermanos también tenían cada uno sus virtudes, y todos estaban en edad de servir como soldados en el ejército del rey Saúl. David, en cambio, permanecía en casa, pues aún no alcanzaba la talla ni la experiencia de los demás. Esa diferencia le valía bromas, críticas y, a veces, desprecios, aunque él prefería guardar silencio y seguir cuidando su rebaño. Aquella mañana, mientras el sol ascendía y los vientos suaves recorrían los trigales, Isaí llamó a su hijo menor. El anciano tenía el rostro surcado de arrugas y la mirada profunda de quien había vivido muchas temporadas de siembra y cosecha. David, dijo con voz pausada, tus hermanos están con el rey Saúl, en el campamento frente a los filisteos. Han pasado muchos días y quiero noticias de ellos. Llevarás este grano tostado y estos panes. También quesos para el jefe de 1000. Así sabrán que no los olvidamos y podremos enterarnos de cómo están. David asintió con respeto. Era costumbre que las familias apoyaran a los soldados con provisiones. Sin embargo, aquel encargo le emocionaba más que cualquier otro, porque le permitiría ver de cerca lo que hasta entonces solo había escuchado en rumores: el ejército de Israel, los escuadrones formados, los hombres entrenados para la guerra. Mientras Isaí terminaba de acomodar los alimentos en un zurrón de cuero, David tomó su inseparable honda y la colgó al cinto. No pensaba usarla, pero ya formaba parte de él, como una extensión de su brazo. Antes de partir, llevó las ovejas a un corral seguro y pidió a un vecino que las vigilara. Luego ajustó sus sandalias, se echó el zurrón al hombro y emprendió el camino. El sendero hacia el valle de Elá se extendía como una cinta de polvo y piedras, bordeado por colinas cubiertas de encinas y olivos. El muchacho avanzaba ligero, con la frescura de la juventud, pero también con la serenidad de quien ha pasado largas horas en soledad, aprendiendo a escuchar el murmullo del viento, el crujido de las ramas y los secretos del silencio. Mientras caminaba, David recordó sus experiencias como pastor. No todos entendían la dureza de ese oficio. Una vez, un león había descendido de los montes y, en un abrir y cerrar de ojos, atrapó a una oveja entre sus fauces. Sin pensarlo, David lo persiguió con la honda preparada, le lanzó una piedra y lo golpeó con tal fuerza que el animal soltó a su presa. En la lucha, el joven lo tomó por la melena y, armado solo con su valor, lo hirió hasta matarlo. En otra ocasión, un oso apareció con igual fiereza, y el resultado fue el mismo: la criatura cayó derrotada, y el rebaño volvió a estar a salvo. Nadie lo había presenciado,
salvó el cielo y la tierra, pero David sabía que esas experiencias habían templado su espíritu y lo habían preparado para algo más grande. Al caer la tarde, llegó a las inmediaciones del campamento israelita. Desde lo alto de una loma pudo ver un espectáculo que lo dejó boquiabierto: tiendas de campaña alineadas, estandartes ondeando al viento, soldados ajustando sus armas, caballos resoplando. El aire estaba impregnado de humo de fogatas y olor a hierro. El corazón de David latía con fuerza. Nunca había visto semejante despliegue de hombres y armas. Descendió hasta la entrada del campamento y, tras identificarse, fue conducido hasta el intendente. Entregó los víveres y preguntó por sus hermanos. Le indicaron la dirección y pronto los encontró. Eliab fue el primero en verlo y, al reconocerlo, frunció el ceño. «¿Qué haces aquí, muchacho?», preguntó con tono áspero. «No deberías estar cuidando esas pocas ovejas en el desierto. Conozco tu orgullo y la malicia de tu corazón. Has venido solo para curiosear en la batalla». David bajó la mirada unos segundos, sorprendido por la dureza de su hermano. Luego respondió con calma: «¿Qué he hecho ahora? Solo vengo a traer lo que padre me encargó. Quiero saber cómo están ustedes». Abinadab se acercó y lo saludó con un leve gesto, sin decir demasiado. Samá lo observó con una mezcla de severidad y afecto. Ninguno de ellos sabía que aquel encuentro era apenas el inicio de algo que cambiaría la historia. Mientras hablaban, un rugido colectivo interrumpió la conversación. Desde el otro lado del valle, entre las filas de los filisteos, se abría paso un hombre gigantesco. Su armadura de bronce brillaba como el sol, llevaba grebas en las piernas, un gran escudo lo precedía, y su lanza parecía un asta de telar cuyo hierro pesaba como una guadaña. El nombre del coloso corrió como un murmullo tembloroso: Goliat de Gat. Se detuvo en el centro del valle y con voz atronadora lanzó su desafío. «¿Por qué salen en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Elijan un hombre que venga contra mí. Si puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán. Hoy afrento al ejército de Israel, denme un hombre que luche conmigo». El eco de sus palabras retumbó en las colinas. David miró alrededor y vio rostros tensos, soldados que bajaban la mirada, hombres que apretaban los dientes sin atreverse a dar un paso. Incluso sus hermanos se encogieron, como si el peso de aquel reto fuera demasiado para soportarlo. El joven pastor sintió un ardor en el pecho. No entendía cómo alguien podía blasfemar de esa manera y desafiar no solo al ejército, sino al Dios de Israel. Con voz clara, casi sin darse cuenta, preguntó a quienes lo rodeaban: «¿Quién es este incircunciso filisteo para afrentar a los escuadrones del Dios viviente?». Varios lo miraron con sorpresa, algunos con burla, otros con una chispa de esperanza que no se atrevían a confesar. Eliab, indignado, volvió a reprenderlo, pero las palabras de David ya habían empezado a abrirse camino como semilla en tierra seca. El murmullo llegó a oídos de oficiales, y pronto sería llevado hasta el rey Saúl. El pastorcillo que había venido solo a traer pan estaba a punto de entrar en la corriente de un destino mayor. Capítulo 2. La tienda del rey. El rumor cruzó el campamento como chispa que encuentra yesca. Un muchacho de Belén, hijo de Isaí, preguntaba en voz alta quién era aquel filisteo para afrentar a los escuadrones del Dios viviente. Un oficial de rostro curtido, intrigado por la osadía, lo tomó del brazo con brusquedad medida. «Ven conmigo», dijo. «El rey quiere oírte». David se dejó conducir entre tiendas, carros y hogueras casi apagadas. El campamento tenía el olor de las cosas grandes: hierro, cuero, humo y miedo. Frente a la tienda real, dos guardias cruzaron sus lanzas y, tras una breve seña del oficial, las apartaron. Dentro, la penumbra olía a resina y a aceite. Saúl estaba sentado, el mentón apoyado en la mano, como si pensara en un problema que no admite solución. Sus ojos, fatigados, se elevaron hacia el recién llegado. «Entonces tú eres el muchacho que pregunta por Goliat», dijo, con una voz en la que convivían cansancio y autoridad. «Sí, mi señor», respondió David, con respeto, pero sin encogerse. «Y digo que no desfallezca el corazón de nadie por causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo». Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. El jefe de guardia arqueó una ceja, como quien presencia una insolencia o un milagro. Saúl lo estudió con atención, midiendo su talla, su edad, sus manos. Vio un pastor, no un soldado. Y, sin embargo, algo en los ojos del muchacho le recordó un fuego antiguo. «No puedes ir contra ese filisteo», respondió, casi con piedad. «Eres un mozo, y él ha sido hombre de guerra desde su juventud.
David respiró hondo. No intentó parecer más grande ni más fuerte. Habló como quien cuenta algo verdadero. Cuando tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, venía león u oso y tomaban un cordero del rebaño. Yo salía tras ellos, los hería y rescataba al cordero. Y si se volvía contra mí, lo agarraba por la quijada y lo hería hasta matarlo. Así fue con león y con oso. Así será con ese filisteo, porque ha desafiado al Dios viviente. El Dios que me libró de las garras del león y del oso me librará de su mano. Las palabras, pronunciadas con calma, cayeron en la tienda como golpes sobre un yunque. Saúl no oyó jactancia, oyó memoria. Algo en su pecho, endurecido por meses de sobresalto, dio un latido distinto, como si un músico hábil hubiera tocado una cuerda olvidada. Ve, dijo finalmente, después de un silencio que nadie se atrevió a interrumpir, y que Dios esté contigo. El rey hizo un gesto y trajeron su armadura. La cota de malla era tupida como el tiempo, el casco, pulido hasta el exceso, la espada, solemne en su funda. Se la colocaron a David con buenos deseos y pobres resultados. La malla le pesaba como una vela mojada, el casco le bailaba sobre la frente, la espada tiraba de su cinto como si quisiera arrastrarlo. Dio 3 pasos y la tienda entera contuvo una sonrisa. Señor, dijo con vergüenza limpia, no puedo andar con esto. No estoy acostumbrado. Saúl asintió despacio, con una lucidez que lo honraba, no todos los hombres visten la misma esperanza. Hizo que se la quitaran. David respiró más hondo, como quien vuelve a su cuerpo. Tomó su cayado, ajustó el zurrón y la honda, esa cuerda curtida que en su mano era más que cuero, era oficio, paciencia y puntería. Al salir de la tienda, el sol ya había escalado un tramo del cielo. El campamento se agitaba con la rutina nerviosa de cada mañana. David caminó hacia el arroyo que dividía los 2 ejércitos. El rumor del agua era un bálsamo entre tantos metales. Se agachó y buscó piedras lisas. No cualquier piedra, aquellas que el agua, con su conocedora paciencia, había pulido hasta volver precisas. 1, 2, 3, 4, 5. Las pesó, notando su densidad, su equilibrio. Las guardó en el zurrón como quien acomoda argumentos. Tras tanto, los rumores seguían su curso, algunos se burlaban, un pastorcillo contra el gigante, otros callaban con respeto, unos pocos, muy pocos, empezaron a enderezar la espalda. Los hermanos de David lo miraban desde lejos. Eliab apretaba la mandíbula, dividido entre el orgullo y el miedo. Abinadab se mantenía silencioso, como siempre. Samá rezaba con la boca cerrada. En el otro extremo del valle, la formación filistea se abrió para dejar pasar a Goliat. El coloso caminaba con una seguridad que parecía vieja. Cada pieza de su armadura contaba victorias. El bronce retumbaba con su zancada, la lanza, con punta de hierro pesado, parecía una proclama. Delante de él, un escudero jadeaba, cargando la gran pieza curva que lo precedía como un muro portátil. Cuando Goliat se plantó, la mañana pareció encogerse. Israel. Bramó. ¿Dónde está su hombre? ¿Dónde su valor? Hoy afrentó a sus filas. David bajó del lecho del arroyo, seco de dudas. No corrió por fanfarronería, sino por no dejar que el miedo le creciera en los pies. Cada paso era un sí. Ya al lado filisteo hubo carcajadas cuando lo vieron, joven, sin armadura, con bastón y zurrón. Goliat lo midió con desdén, como se evalúa una mosca antes del manotazo. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Dijo, riéndose, y maldijo a David por sus dioses. Ven y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David alzó la voz. No para discutir, para poner el corazón en su sitio. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy Dios te entregará en mi mano, te venceré y te cortaré la cabeza. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel, y sabrá esta multitud que Dios no salva con espada ni con lanza, porque de él es la batalla. Las palabras corrieron por las colinas y se clavaron en la tienda del rey. Saúl, de pie, sostenía el borde del toldo con los dedos blancos. Jonatán, a su lado, respiraba como quien ve nacer a un hermano. Goliat dio un paso, otro. El escudero se apartó, sabiendo que la colisión era asunto de un instante. David metió la mano en el zurrón y eligió la primera piedra. La puso en la honda, giró la muñeca 1, 2, 3 veces, hasta que el cuero cantó su nota. El mundo se estrechó al tamaño de una frente. Soltó.
La piedra cruzó el aire con un silbido agudo, invisible y fiel. Golpeó en el hueco del casco, donde el metal deja paso a la carne, y se hundió. El gigante parpadeó, incrédulo, como si el cielo se le hubiera caído en el entrecejo. Se tambaleó y cayó de bruces, levantando un soplo de polvo que se le metió al ejército en los pulmones. Todavía nadie gritó. Fue un silencio redondo, como una calabaza vacía. Entonces David corrió, desenvainó la enorme espada filistea, toda hierro y violencia, y, con un golpe decidido, cortó la cabeza del campeón. La alzó, no como trofeo, sino como señal. En la colina israelita alguien recuperó la voz. El grito que siguió no era de valor súbito, era de alivio, el terror que los encorvaba había perdido su nombre. Los filisteos se desbandaron. Israel los persiguió por los caminos de Saharaim hasta las puertas de Gat y Ecrón. El valle quedó sembrado de escudos, arcos y promesas incumplidas. David, jadeante, sostuvo la espada un momento más, como para confirmar que el peso era real. Luego la dejó caer y miró el arroyo, el agua seguía su curso, indiferente a los destinos de los hombres. Cuando la polvareda de la persecución bajó, trajeron a David de regreso al campamento. La multitud lo rodeó, hambrienta de verlo de cerca, de constatar que era de carne y no de leyenda. Hicieron un claro, y el joven fue conducido de nuevo ante Saúl. El rey lo examinó con la extrañeza de quien contempla un prodigio y busca en la piel una explicación. ¿De quién eres hijo, muchacho?, preguntó, como si la genealogía pudiera ordenar el milagro. Hijo de tu siervo Isaí de Belén, respondió David. Jonatán dio un paso adelante. Sus ojos y los de David se encontraron, y entre ambos pasó algo que no necesitó palabras: reconocimiento. El príncipe se quitó el manto y lo puso sobre los hombros del pastor, luego, su espada, su arco y su talabarte. No era ceremonia, era pacto. Saúl observó con un gesto breve que nadie supo leer del todo. Esa noche, el campamento ardió en relatos. Cada boca contó la caída del gigante con variaciones, cada oído adoptó la versión que más le sanaba el miedo. David se apartó un momento, buscando la orilla de una hoguera pequeña. Abrió la mano y miró los dedos. Temblaban no de terror, sino del residuo de una intensidad que todavía pasaba por su sangre. Eliab se acercó con torpeza. Tardó en hablar. Hermano, dijo, y el resto se le atragantó. David le apretó el antebrazo con sencillez. No hacían falta disculpas. Abinadab sonrió de medio lado, Samá asintió, grave, como ante un misterio. Poco después, mensajeros salieron con la noticia. Llevaron la cabeza de Goliat hacia Jerusalén y la espada al tabernáculo, para memoria. Saúl ordenó que David permaneciera en palacio por un tiempo. El arpista que le apaciguaba los espíritus oscuros y el pastor que había abatido al gigante eran el mismo. En el corazón del rey empezó una lucha muda entre gratitud y sombra. Pero esa será otra batalla. Por ahora, el valle de Elá descansaba. Las encinas, testigos discretos, dejaron caer hojas como pequeñas firmas sobre la tierra. El arroyo siguió puliendo piedras sin prisa. Y en una tienda, bajo un cielo tenso de estrellas, un joven de Belén cerró los ojos con una certeza limpia. No se vence por tamaño, se vence por quien sostiene tu mano cuando haces girar la onda. Mañana habría nuevas voces, nuevas sospechas y cantos en las plazas. Esta noche, en cambio, bastaba con el silencio que queda cuando una promesa se cumple en el lugar exacto. Capítulo 3. Canto de mujeres. Sombra de celos. El amanecer después de la victoria en el valle de Elá tuvo un tono distinto. El campamento israelita, antes consumido por el miedo, ahora estaba encendido de orgullo. Los soldados despertaron más ligeros, como si hubieran dormido semanas en una sola noche. Cada fogón hervía de relatos, y en cada versión la piedra de David volaba más rápido, el gigante se veía más alto y el nombre de Dios resonaba con más fuerza. El muchacho de Belén, que había llegado con panes y quesos, era ahora el héroe al que todos querían ver de cerca. Saúl, aún incrédulo, mantuvo a David a su lado. Había algo en el joven que le resultaba enigmático: sencillez y osadía, obediencia y libertad. El rey lo miraba con el recelo de quien teme a la vez perder y ganar. Jonatán, en cambio, lo miraba con una certeza limpia. Desde aquel primer encuentro, su corazón se había ligado al de David, no por conveniencia política ni por curiosidad, sino porque lo reconoció como un alma hermana. En un gesto que pocos entendieron, le entregó su manto, su espada y su arco. Era como decir: lo que soy y lo que tengo, ahora es tuyo. El viaje de regreso a las ciudades fue un desfile improvisado.
Mujeres salieron a los caminos con panderos y danzas, entonando cantos que se propagaban como fuego en paja seca. Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10.000. El eco de esas canciones acompañaba al cortejo, llenando de júbilo a unos y de incomodidad a otros. Saúl, cabalgando en su carro, sonrió forzado al principio, pero pronto su ceño se endureció. Cada repetición del canto era una espina en su orgullo. Miles para mí, 10.000 para él, murmuraba para sí mismo, como si esas palabras fueran un veneno que se repetía sin piedad. En su pecho, un sentimiento oscuro empezó a crecer, los celos. David no buscaba cantos ni honores. Avanzaba con la humildad de quien sabe que lo que ocurrió en el valle fue obra de Dios. Cada vez que alguien lo felicitaba, él respondía con una sonrisa breve o una palabra de gratitud, pero en su interior repetía que la victoria no le pertenecía. Sin embargo, la fama ya lo rodeaba como un río que se desborda, imposible de detener. Una tarde, en los patios del palacio, Saúl llamó a David. Su mirada estaba nublada, como un cielo antes de tormenta. «Toca para mí», le pidió, señalando el arpa que reposaba junto a la pared. David obedeció. Sus dedos hicieron brotar notas suaves, melodías que parecían acariciar las piedras mismas del palacio. La música se elevaba como un bálsamo, pero en el corazón del rey no lograba entrar del todo. Una sombra lo acechaba, susurrándole que aquel joven era más amado, más celebrado, más favorecido por Dios. La lanza descansaba cerca de su mano. Por un instante, su mirada se endureció con la idea de clavarla en la espalda de David. Levantó el brazo, pero la bajó. El muchacho, ajeno a ese impulso, seguía tocando, absorto en su música. Los días siguientes no fueron más claros. Saúl comenzó a enviar a David a misiones de guerra, esperando tal vez que el muchacho encontrara la muerte en alguna emboscada. Pero cada vez, David volvía con victorias. El pueblo lo amaba aún más, los soldados lo miraban como un líder natural. La tensión crecía. En Belén, mientras tanto, Isaí recibía noticias de su hijo con sorpresa y orgullo. Los vecinos murmuraban que el pequeño pastor se había convertido en campeón de Israel. Algunos exageraban, decían que los ejércitos enteros huían solo al verlo. Isaí sonreía con humildad, aunque en su corazón sentía un peso extraño. ¿Hasta dónde lo llevaría aquel camino? Una noche, Jonatán se acercó a David en los pasillos del palacio. «Hermano», le dijo con voz baja, «mi padre te mira con recelo. Sus pensamientos oscuros no descansan. Ten cuidado». David lo miró a los ojos. En ellos vio sinceridad y afecto verdadero. «Dios está conmigo», respondió. «Pero agradezco tu lealtad». Ambos estrecharon las manos con firmeza. A partir de entonces, Jonatán se convirtió en mediador entre David y su padre, protegiéndolo de los arranques de ira que cada vez se hacían más frecuentes en el rey. En el pueblo, las canciones no se apagaban. Cada mercado, cada calle, cada patio repetía el coro: Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10.000. Eran palabras sencillas, pero tenían el poder de un decreto. Saúl, en su lecho, las escuchaba en su memoria como un martilleo constante. No podía dormir. La envidia, como un gusano, roía su paz. El espíritu que antes lo fortalecía lo había abandonado, y en su lugar quedaba un vacío lleno de sombras. David, en cambio, encontraba refugio en la música y en la oración. Sus noches eran largas, pero en ellas cantaba al Dios que lo había librado de león, oso y gigante. Sabía que nuevas batallas vendrían, no siempre contra ejércitos extranjeros, sino a veces contra corazones endurecidos dentro de su propio pueblo. Y en esa lucha, las piedras no servirían. Haría falta paciencia, sabiduría y, sobre todo, fidelidad. El contraste entre ambos hombres se hacía cada día más evidente: un rey que perdía la luz, y un pastor que la ganaba sin pedirla. Israel, sin darse cuenta, estaba en medio de una transición invisible. Y aunque nadie podía preverlo aún, aquella rivalidad sería el eje de muchas lágrimas y victorias por venir. Capítulo 4. El rugido y la piedra. El sol estaba en lo alto cuando el campeón de los filisteos salió una vez más de entre sus filas. Su sombra se extendía sobre la hierba como la de un árbol monstruoso. Goliat de Gat caminaba con pasos firmes, y cada uno de ellos parecía sacudir el valle entero. El brillo de su armadura cegaba a los soldados que lo miraban, y su voz, cuando rugió el desafío, atravesó como trueno las colinas. «Israel», clamó. «¿Dónde está su hombre? ¿Dónde está su valor? ¿No hay quien se atreva a luchar conmigo?» La burla se extendió entre los filisteos como carcajada de hierro.
Del lado de Israel, el silencio era una muralla agrietada, nadie se movía, nadie quería bajar al valle. Hasta que un joven descendió. No llevaba casco ni cota, ni espada ni escudo. Su túnica era sencilla, y en la mano sostenía un cayado, al cinto, un zurrón de cuero, y en él, solo 5 piedras lisas. Era David de Belén, el hijo menor de Isaí, el pastor que había aprendido a luchar contra bestias en soledad. Los soldados de Israel lo observaron con incredulidad. Algunos lo maldijeron por insensato, otros lo alentaron a gritos ahogados, y otros, simplemente, cubrieron el rostro con las manos, temiendo presenciar una masacre. Ya al lado filisteo, las risas fueron más abiertas, más crueles. El escudero de Goliat sudaba al cargar el enorme escudo que apenas podía sostener. El gigante, al ver la figura delgada de David, frunció el ceño primero y luego lanzó una carcajada que resonó como tambor de guerra. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Rugió, señalando el cayado en la mano del muchacho. Ven aquí, pastorcillo, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David no retrocedió. El aire alrededor parecía espesarse, como si todo el valle aguardara su respuesta. El joven se irguió, y su voz, clara y serena, cruzó la distancia con una fuerza que no venía de él solo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo Dios te entregará en mi mano, y yo te venceré y cortaré tu cabeza. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y esta multitud sabrá que Dios no salva con espada ni con lanza, porque de él es la batalla. Un silencio espeso cubrió a ambos ejércitos. El viento pareció detenerse. Los pájaros callaron. Solo se escuchaba el retumbar de los pasos de Goliat avanzando, y el palpitar del corazón de David que, lejos de desbocarse, latía con la calma de quien confía. El gigante levantó su lanza. El hierro brilló como un relámpago. Cada músculo de su cuerpo anunciaba muerte. Pero David corrió hacia adelante, ligero como quien ha pasado la vida entre colinas y no teme al terreno. Con la mano metió una piedra en la honda. El cuero giró, silbando en el aire. 1, 2, 3 vueltas. El mundo se redujo a un punto en la frente del gigante. La piedra salió disparada. No era grande, no era pesada. Pero voló recta, veloz, con una trayectoria perfecta. Atravesó el espacio como si fuera enviada por el mismo cielo. Golpeó justo en la hendidura del casco, en medio de la frente. El impacto resonó como un tambor seco. Goliat se tambaleó. Sus ojos, antes llenos de burla, se abrieron incrédulos. Dio un paso hacia adelante, otro hacia atrás, y finalmente cayó de bruces, como un muro que se desploma. El suelo tembló. El polvo se levantó en una nube que cubrió su cuerpo. Por un instante, el silencio fue absoluto. Nadie respiró. Nadie se movió. El gigante, el terror de Israel durante 40 días, yacía inmóvil en la tierra. David corrió hacia él. Su corazón no conocía miedo en ese momento, solo determinación. Tomó la enorme espada del filisteo, un arma casi más larga que él mismo, y, con un esfuerzo que le hizo crujir los músculos, la levantó sobre su cabeza. Con un golpe firme, separó la cabeza del cuerpo. El valle se estremeció con un grito. No uno, sino miles. Los israelitas estallaron en un clamor que parecía romper el cielo. Los filisteos, al ver muerto a su campeón, se llenaron de terror. El ejército entero comenzó a huir, tropezando, abandonando armas y escudos. ¡A la carga!, gritaron los capitanes de Israel. Y el pueblo descendió tras los filisteos, persiguiéndolos hasta las puertas de Gat y Ecrón. El valle quedó sembrado de lanzas abandonadas, carros volcados, gritos de derrota y polvo levantado por la estampida. David permaneció unos instantes junto al cuerpo del gigante. Sostenía la cabeza de Goliat en alto, no como trofeo personal, sino como señal para todo Israel de que la afrenta había terminado. El nombre de Dios había sido vindicado. Cuando regresó al campamento, el pueblo se abrió a su paso. Algunos lo miraban con reverencia, otros con lágrimas en los ojos, otros con una mezcla de incredulidad y júbilo. Jonatán lo recibió con una sonrisa radiante, mientras Saúl, desde su tienda, lo contemplaba con ojos turbios. ¿De quién eres hijo, joven?, preguntó el rey, todavía incapaz de entender cómo aquel muchacho había logrado lo imposible. Soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén, respondió David, con la misma humildad con que había salido de casa aquella mañana.
El eco de esa respuesta quedó grabado en el aire, como si el valle mismo quisiera recordarlo para siempre. Regla: este capítulo 4 tiene unas 1120 palabras aproximadas, narrando únicamente la batalla central entre David y Goliat con todo el detalle y dramatismo. Capítulo 5. Saúl y las canciones del pueblo. El valle de Elá había quedado atrás, pero su eco seguía vivo en cada rincón de Israel. La noticia del gigante abatido corrió más veloz que los mensajeros, viajando de boca en boca como un fuego imparable. En las aldeas, las madres lo contaban a sus hijos con orgullo, los ancianos lo relataban en los portones de la ciudad, y los mercaderes lo gritaban en los mercados como si fuera mercancía de primera. Los soldados regresaban del campo de batalla cargando botines, espadas, escudos, armaduras abandonadas por los filisteos en su huida. Pero lo que más llevaban era una historia, y todos coincidían en el centro de ella: un pastor joven, sin armadura, había derribado al terror de Israel con una piedra. David caminaba junto al séquito del rey, llevando todavía la espada de Goliat como si fuese un recordatorio viviente. A su alrededor, hombres curtidos lo miraban con una mezcla de asombro y respeto. Nadie se atrevía ya a llamarlo muchacho. Su nombre resonaba como tambor: David, David, David. Saúl, en su carro real, observaba aquella escena con un gesto difícil de descifrar. Por un lado, había alivio: el enemigo había sido derrotado, y no por su fuerza ni por su ejército, sino por aquel joven. Pero por otro, un veneno lento se le escurría en el corazón. La multitud no lo miraba a él, el rey ungido, sino al pastor convertido en campeón. Cuando la comitiva entró en las ciudades, las mujeres salieron a recibirlos con panderos, adufes y danzas. El aire vibraba con alegría. Y entonces, entre risas y palmas, comenzaron a cantar: Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10.000. El coro se multiplicaba en cada calle, se repetía en cada puerta, se expandía como un mar de voces. Las niñas lo gritaban con inocencia, las madres lo entonaban con fervor, y hasta los ancianos lo repetían entre dientes. David, abrumado por tanto júbilo, bajaba la mirada y sonreía con timidez. No había buscado cantos, pero ahora los cantos lo buscaban a él. Jonatán, a su lado, lo miraba con orgullo fraterno, convencido de que aquel joven era instrumento de Dios. Saúl, en cambio, escuchaba las palabras como quien recibe golpes invisibles. 1000 para mí, 10.000 para él. La primera vez sonrió de manera forzada, la segunda frunció el ceño, y a la tercera ya no podía contener la furia en su interior. Sus dedos se aferraban al borde del carro como garras. ¿Qué más le falta a este muchacho, sino el reino mismo?, murmuró Saúl, y aunque nadie lo escuchó, esas palabras marcaron el inicio de una herida que nunca sanaría. En Belén, Isaí y sus hijos recibieron con sorpresa la noticia. Los vecinos corrían a felicitarlos. Algunos exageraban: David lanzó 3 piedras y las 3 golpearon al gigante al mismo tiempo. Otros aseguraban que el cielo se oscureció en el momento de la caída, como señal divina. Isaí escuchaba en silencio, agradecido, pero también inquieto. Sabía que la fama era un fuego, calentaba y alumbraba, pero también podía quemar. David fue invitado a quedarse en la corte de Saúl. Ya no solo como músico que aliviaba al rey en sus tormentos, sino como hombre de guerra y parte del círculo cercano. Los sirvientes lo miraban con curiosidad, los oficiales lo trataban con respeto. Pero en los ojos de Saúl empezaba a encenderse una sombra que pocos podían percibir. Pasaron los días. Israel celebraba, y cada celebración repetía la misma canción: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. En cada banquete, en cada boda, en cada fiesta de aldea, la melodía se levantaba como un estandarte. Lo que para el pueblo era orgullo, para el rey era afrenta. Una noche, en el palacio, Saúl pidió a David que tocara el arpa. El joven obedeció, como siempre. Sus dedos hicieron brotar notas suaves, una melodía que recordaba al murmullo de los ríos y al canto lejano de los pastores en las colinas. La música calmaba el ambiente, pero no calmaba el corazón del rey. La lanza descansaba junto a su trono, y Saúl la tomó en sus manos, jugueteando con ella mientras fingía escuchar. El espíritu oscuro lo dominó. En un impulso ciego, arrojó la lanza con toda su fuerza contra David. El proyectil silbó en el aire y se clavó en la pared, rozando el hombro del joven. David se apartó de un salto, sorprendido, pero no respondió con violencia. Miró al rey con desconcierto, sin comprender del todo la magnitud de aquel acto. Saúl, respirando con agitación, bajó la mirada. Algunos guardias entraron al escuchar el estruendo, pero el rey los despidió con un gesto. David se marchó en silencio,
con el corazón agitado. Comprendió que algo había cambiado en la relación con el rey, ya no era solo recelo, sino odio. Jonatán, al enterarse, buscó a David en los pasillos del palacio. Hermano, dijo, con voz cargada de preocupación, mi padre busca tu vida. Debes ser prudente. David lo escuchó con gratitud. En sus ojos había confianza plena. El Dios que me libró de la mano del león y del oso me librará también de esta sombra, respondió. Jonatán lo abrazó. Entre ellos se selló un pacto más fuerte que el miedo. Mientras tanto, en las plazas y aldeas, las canciones no se apagaban. El nombre de David seguía creciendo, y con él, la rabia secreta de Saúl. Lo que había empezado con júbilo en el regreso de la batalla ahora se transformaba en la raíz de un conflicto que marcaría los años venideros. El pueblo celebraba a su héroe, sin saber que en el corazón del rey germinaba una guerra diferente, una guerra silenciosa, hecha de celos, sospechas y lanzas ocultas en la penumbra. Capítulo 6. Lanzas en la penumbra. Pactos a la luz. La noche cayó sobre Gibea como un paño pesado. En el palacio, las antorchas vacilaban contra el viento y proyectaban sombras largas sobre los muros. David caminaba con paso silencioso, con el arpa a la espalda y la mente alerta. Desde el intento de Saúl por atravesarlo con la lanza, el aire se había vuelto más denso, los saludos, más cortos, los pasillos, más largos. Nadie decía nada, pero todos lo sabían. El rey había puesto sus ojos en él como un cazador mira a una presa. Esa tarde, un mensajero acudió a la casa de Isaí con una orden real. David debía presentarse para servir en nuevas campañas. Los oficiales lo querían al frente de 1000 hombres. Decían que su presencia enardecía el ánimo del ejército y amedrentaba a los enemigos. Saúl había descubierto que, cuando David estaba lejos, su corazón se aquietaba un poco. Cuando volvía con otra victoria, el veneno regresaba con más fuerza. Antes de partir, David se encontró con Jonatán en un patio del palacio. No había guardia cerca, los dos sabían que necesitaban hablar sin oídos ajenos. Mi padre está resuelto, dijo Jonatán, con los ojos firmes y afligidos. A veces cede con tus canciones, pero el rencor vuelve. Haré lo posible por detenerlo, pero debes ser prudente. No deseo su mal, respondió David. Ni la espada ni la corona. Solo la paz que Dios quiera. Jonatán asintió. Se quitaron los anillos, como señal de pacto, y se prometieron lealtad delante de Dios. Luego, el príncipe juró que avisaría a David si percibía peligro inminente. Sus manos se estrecharon con fuerza. No eran apenas amigos, eran dos almas atadas por fidelidad. David salió a campaña y volvió con victorias. Derrotó partidas filisteas en pasos montañosos, limpió caminos de salteadores, devolvió seguridad a aldeas que vivían con sobresalto. Donde iba, se cantaban nuevas coplas, su nombre se hacía más grande sin que él lo buscara. Esto encendía la rabia de Saúl como aceite sobre brasas. El rey urdió entonces una trampa elegante, ofreció a David a su hija Merab como esposa, siempre que se mostrara valiente en la guerra. Merab terminó dada a otro, por caprichos o conveniencias de palacio, y a David solo le quedó la sensación de un ajedrez que él no jugaba. Después, Saúl ofreció a Mical, su hija menor. Mical amaba a David, lo había visto tocar el arpa, lo había visto volver polvoriento y sonriente de la batalla, y su corazón lo había elegido sin cálculo. No soy digno, dijo David cuando se enteró. ¿Quién soy yo, ni mi familia, para ser yerno del rey? Saúl sonrió con miel y dijo que el dote serían 100 prepucios de filisteos, pensando que en esa empresa David hallaría la muerte. David salió con sus hombres y volvió con 200. El palacio rugió, unos por admiración, otros por miedo. Saúl le dio a Mical por esposa, pero en su corazón el amor de la hija por David era otra lanza clavada. Hubo un tiempo breve de respiro. David tocaba para Saúl cuando los espíritus oscuros lo turbaban, comandaba escaramuzas cuando se lo pedían, comía con Jonatán cuando podían estar a solas, y en las noches conversaba con Mical sobre la vida sencilla que anhelaba, volver a Belén, sembrar olivos, enseñar a muchachos a usar la honda en el arroyo. Mical sonreía, sabiendo que esa paz quedaba lejos. Una noche, mientras David hacía sonar el arpa, el rostro de Saúl se endureció. La canción era dulce, la sombra, áspera. El rey tomó la lanza y la arrojó con furia. David, que ya dormía con un ojo abierto, se apartó, la lanza golpeó la pared y vibró como un insecto atrapado. Fue la segunda vez que la muerte rozó su hombro. Se escabulló por un pasillo lateral y corrió a sus estancias. Debes irte, susurró Mical, pálida.
Mi padre ha enviado guardias para matarte en la madrugada. No quiero ponerte en peligro, replicó David, dudando entre el amor y la prudencia. Ya lo estoy si te quedas, dijo ella, con determinación. Mical urdió un plan. Descolgó a David por la ventana con cuerdas, mientras afuera la noche se hacía más negra. En la cama puso una estatua cubierta con mantas y lana de cabra a modo de cabello. Cuando los soldados entraron al amanecer, ella dijo que David estaba enfermo. Saúl ordenó traer la cama completa, para matarlo en la cama. Los guardias alzaron las mantas y vieron el engaño. Saúl gritó, Mical sostuvo la mirada y dijo que David la había compelido a ayudarlo. El rey apretó los puños y mandó más hombres tras el fugitivo. David huyó a Ramá, donde vivía Samuel, el profeta que lo había ungido en secreto. Lo encontró sentado junto a un fuego, ojos de viejo que han visto demasiados amaneceres. Hijo, dijo Samuel, con voz lenta. No te persigue un hombre, te persigue un espíritu que perdió su lugar. No deseo el trono, respondió David. Temo por los míos, por Jonatán, por Mical. ¿Cuánto durará esto? Lo que la obediencia tarde en formar lo que Dios quiere, replicó el profeta. A veces, la cueva es escuela. A veces, el desierto es taller. Saúl, al saber que David estaba con Samuel, envió cuadrillas para prenderlo. Uno por uno, quienes llegaban a Ramá eran sobrecogidos por el Espíritu de Dios y profetizaban. No podían levantar mano contra David. Saúl fue en persona y el mismo peso lo postró, dejándolo sin fuerzas ni saña por un tiempo. David aprovechó ese respiro y partió. No podía confiar en que ese alivio durara. Se dirigió a Gibea para ver a Jonatán. Se encontraron a campo abierto, lejos de oídos. David, cansado, habló sin adornos. ¿Qué hice? ¿Qué culpa tengo? ¿Por qué tu padre me busca para quitarme la vida? Jonatán negó con la cabeza, con dolor sincero. No morirás, dijo. Mi padre no hará cosa alguna, grande o pequeña, sin mostrarme su intención. Si resolviera tu muerte, lo sabría. Tu padre sabe de nuestra amistad, replicó David. Tal vez te oculta su propósito. El silencio cayó entre ambos, pesado y necesario. Jonatán respiró hondo y trazó un plan. Se celebrará el banquete de la luna nueva. Tu sitio estará vacío. Diré que te fuiste a Belén a un sacrificio familiar. Si mi padre se enoja, sabré que su mal contra ti es consumado. Iré luego al campo, como quien practica con el arco. Dispararé 3 flechas hacia un lado de la piedra Esel. Enviaré a un criado a buscarlas. Si digo, las flechas están de este lado, tráelas, querrá decir que la paz te acompaña y puedes volver. Si digo, más allá de ti, será señal de que debes huir. En ese caso, vete, porque Dios te envía lejos. Se miraron largamente, sabiendo que esa señal podía ser la despedida. Jonatán hizo a David repetir el pacto, que, si algún día Dios lo hacía rey, jamás cortaría su misericordia con la casa de Jonatán. Sellaron con lágrimas contenidas. Eran 2 hombres de guerra, pero en ese momento eran hermanos. Llegó la luna nueva. En la mesa de Saúl faltaba un asiento. El primer día, el rey guardó silencio, pensando que David estaría impuro. El segundo día, preguntó, ¿por qué el hijo de Isaí no vino al banquete? Jonatán respondió con naturalidad ensayada, habló del sacrificio en Belén. Saúl explotó. Su rostro se tiñó de rojo, su voz se volvió un látigo. Hijo de la perversa rebeldía. Escupió. Mientras viva ese hijo de Isaí, ni tú ni tu reino estarán firmes. Hazlo traer para que muera. Jonatán, herido en lo más hondo, contestó con algo más que valor, con justicia. ¿Por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Saúl levantó la lanza contra su propio hijo. El arma cruzó el aire y se clavó en la pared. Jonatán se levantó, temblando, no de miedo sino de tristeza. No comió aquel día. Entendió que su padre había elegido el camino sin retorno. A la mañana siguiente, fue al campo con el muchacho de las flechas. Disparó 3. El criado corrió, y Jonatán gritó, las flechas están más allá de ti. Rápido, no te detengas. El código estaba dado. El muchacho recogió las flechas y volvió al palacio. Cuando quedaron solos, David salió de su escondite tras la roca. Los 2 se miraron con ojos húmedos que decían lo que la boca no podía. Cayeron rostro a tierra, se abrazaron, lloraron. Jonatán habló primero, con voz quebrada y firme a la vez,
ve en paz. Lo que juramos los dos en el nombre de Dios permanece, Él será entre tú y yo, y entre tu descendencia y la mía, para siempre. David inclinó la cabeza. No había otra victoria posible ese día que cuidar el pacto. Se apartó, con pasos que pesaban como plomo y esperanza que ardía como brasa. El camino del fugitivo empezaba. Esa noche buscó refugio en Nob, donde estaban los sacerdotes. El sumo sacerdote Ahimelech se sobresaltó al verlo, solo y con prisa. ¿Por qué vienes así? Me encargaron una misión del rey, dijo David, midiendo cada palabra. Necesito pan y un arma. Ahimelech le dio los panes de la proposición, reemplazados ese día, y, cuando David pidió una espada, el sacerdote sonrió con asombro. Allí estaba envuelta, detrás del efod, la espada de Goliat. No hay otra como ella, dijo David. Dámela. La tomó. Sintió el frío del hierro y el peso de un pasado que volvía a su mano. Detrás, en la sombra, un hombre observaba, Doeg edomita, jefe de los pastores de Saúl. Sus ojos memorizaron cada gesto. El hilo de la persecución seguía cosiendo su trama. David dejó Nob y corrió hacia Gat, la ciudad del gigante al que había abatido. Era una decisión desesperada, esconderse entre enemigos. Lo recibió Aquis, rey filisteo. Algunos de sus siervos lo reconocieron. ¿No es este David, de quien cantaban? Saúl mató a sus 1000, y David a sus 10,000. David sintió que la sangre se le helaba. En su mente, la muerte se dibujó clara. Actuó como un zorro al que la trampa le roza el tobillo, fingió locura, dejó correr la saliva sobre su barba, garabateó puertas, hizo de sí mismo una burla. Aquis lo miró con asco y desgano. ¿Me faltan locos para traerme a este?, dijo. Echen a ese hombre. David salió con el corazón golpeando costillas, agradecido por una humillación que le había salvado la vida. Se escondió en la cueva de Adulam. Allí, en la boca oscura que respiraba aire húmedo, comenzó a llegar gente, sus hermanos, parientes, hombres endeudados, amargados, perseguidos. En poco tiempo, se reunió con 400. Lo miraban buscando dirección, él los miraba con compasión y cierto vértigo. En un rincón, encendió un fuego pequeño y murmuró un canto nuevo, no para plazas, sino para cuevas. Cuando tengo miedo, en ti confío. En Dios alabo su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Capítulo 7. La cueva de Adulam. El eco del valle de Elá quedaba ya lejos. Ahora el nombre de David no se cantaba en plazas, sino que se murmuraba en corredores oscuros. El hijo de Isaí huye del rey. El muchacho que había vencido al gigante caminaba por senderos polvorientos, buscando donde refugiarse de la lanza de Saúl. Su destino fue una cueva amplia, escondida entre peñascos, Adulam. La entrada era como la boca de un animal dormido, y dentro, el aire húmedo olía a tierra vieja. David se sentó sobre una roca, dejó la espada de Goliat apoyada contra la pared y respiró con cansancio. La soledad lo envolvió unos días, y en ella se mezclaban la gratitud por seguir vivo y el peso de no tener un hogar seguro. No pasó mucho tiempo antes de que los pasos resonaran en la entrada. Primero llegaron sus hermanos. Eliab, Abinadab y Samá aparecieron con rostros duros, pero con un brillo distinto en los ojos. Habían visto cómo Saúl se volvía contra David y entendieron que la lealtad de sangre era más fuerte que cualquier recelo pasado. Después vinieron sus padres, Isaí y su esposa, ancianos cansados por la huida. David se inclinó ante ellos con respeto y dolor, ya no podía darles la seguridad de Belén. Con el correr de los días, la cueva se llenó de gente inesperada. Hombres endeudados, campesinos despojados, guerreros descontentos, almas amargadas que no encontraban lugar bajo el reinado de Saúl. Venían de aldeas, de campos y de caminos, atraídos por el rumor de que David, el que había vencido a Goliat, estaba escondido allí. Poco a poco, se convirtieron en 400. No eran soldados disciplinados, sino hombres golpeados por la vida, con hambre de justicia y refugio. David los recibió con una mezcla de sorpresa y responsabilidad. En su interior, comprendía que Dios estaba formando algo nuevo. En las noches, encendían fogatas dentro de la cueva y compartían historias. Algunos lloraban al recordar lo perdido, otros reían con bravura fingida. David los escuchaba y, cuando hablaba, lo hacía con palabras sencillas. Dios es nuestra roca, no esta cueva. Aquí aprendemos a confiar, no a escondernos. Y los hombres, poco a poco, comenzaron a mirarlo no como fugitivo, sino como capitán. Sin embargo, David sabía que su familia no estaba segura. Saúl era capaz de castigar a los suyos por odio al hijo.
Por eso llevó a sus padres hasta la frontera con Moab, tierra extranjera. Se presentó ante el rey de Moab y le pidió amparo para Isaí y su madre, que queden con ustedes hasta que sepa lo que Dios hará de mí. El rey aceptó, y los ancianos quedaron bajo resguardo. David respiró aliviado, aunque sabía que su corazón quedaba dividido entre la espada y la familia. De regreso en Adulam, encontró a un visitante inesperado, el profeta Gad. Vestía con sencillez, pero sus ojos ardían con la claridad de quien oye a Dios. No te quedes en la fortaleza, dijo con voz firme. Vuelve a la tierra de Judá. David entendió, no había de esconderse siempre. Su destino no era vivir encerrado en cuevas, sino aprender a caminar bajo la mirada de Dios en medio de la tierra prometida. Así, levantó campamento con sus hombres y comenzó a moverse por colinas, bosques y desiertos, como un río que nunca se deja atrapar. En esas jornadas, David componía cantos. Tomaba su arpa y entonaba versos que nacían del miedo y la esperanza. Uno de ellos lo cantó en voz baja, mientras los hombres lo escuchaban con respeto. Con mi voz clamé a Dios, con mi voz pedí a mi Dios misericordia. Delante de él derramé mi queja, ante él expuse mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conocías mi senda. Los hombres, endurecidos por la vida, se quedaban en silencio. Algunos, por primera vez en años, sentían que había un líder que no solo sabía blandir armas, sino también elevar oraciones. Y esa mezcla lo sostenía más que el pan. Así nació una compañía en torno a David. No era un ejército de élite ni un séquito de nobles, sino un grupo de hombres rotos que aprendían a ser restaurados bajo el mando de un pastor fugitivo. Y aunque Saúl lo buscaba con furia, cada día la cueva de Adulam y los caminos de Judá forjaban en David algo que ni las piedras del valle ni la música del palacio habían terminado de enseñar: el arte de liderar corazones en medio de la adversidad. Capítulo 8. El grito de Nob. Las colinas de Judá respiraban un silencio tenso. David y sus hombres se movían de un refugio a otro, siempre un paso adelante de la persecución de Saúl. Pero la sombra del rey se extendía como tormenta. En su corazón, el monarca ya no buscaba solo a un enemigo, buscaba borrar un nombre, como si así pudiera silenciar los cantos que lo atormentaban. Mientras David encontraba consuelo en la compañía de sus hombres y en los cantos nocturnos al Dios que lo sostenía, en el palacio de Gibeá se incubaba una decisión sangrienta. La causa era un recuerdo: la visita de David a Nob, donde los sacerdotes le habían dado pan y la espada de Goliat. Allí había estado presente un hombre silencioso, Doeg el edomita, jefe de los pastores del rey. Doeg aguardó su momento, y cuando la ocasión llegó, sus palabras fueron veneno. Vi al hijo de Isaí en Nob, dijo ante Saúl. Ahimelech, el sacerdote, le consultó a Dios, le dio víveres y la espada del gigante. El rostro de Saúl se contrajo. El eco de la traición lo obsesionaba, veía conspiraciones en cada rincón. La idea de que los sacerdotes, los representantes del mismo Dios que lo había ungido, favorecieran a David le resultaba insoportable. Mándenme a Ahimelech y a toda su casa, ordenó. El mensaje llegó pronto a Nob. Ahimelech acudió con paso inseguro, acompañado de otros sacerdotes de lino blanco. En su rostro había desconcierto más que miedo, en sus manos, la inocencia de quien no imagina que su servicio puede ser considerado traición. Frente al rey, inclinó la cabeza. ¿Por qué conspiraron contra mí, tú y el hijo de Isaí? Rugió Saúl. ¿Por qué le diste pan y espada y consultaste a Dios por él, para que se levante contra mí como enemigo? Ahimelech abrió los ojos con asombro. ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Replicó con voz sincera. Es yerno del rey, capitán de tu guardia, honrado en tu casa. ¿Acaso hoy comencé a consultar a Dios por él? Lejos de mí tal cosa. No culpe el rey a su siervo ni a la casa de mi padre, pues de nada sabemos en este asunto. Pero Saúl no escuchaba razones. Sus oídos estaban llenos de cantos que no quería oír y de sospechas que lo devoraban. Golpeó el suelo con el cetro. Morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. El aire se volvió denso. Los guardias a su alrededor miraron al rey con incredulidad. Ninguno levantó la espada. El temor a Dios aún pesaba sobre sus conciencias. Ejecuten a los sacerdotes de Dios, gritó Saúl. También ellos favorecen a David, también ellos conspiran contra mí. Los soldados permanecieron inmóviles. Matar a hombres desarmados, vestidos de lino, era cruzar un límite que ni el miedo al rey podía forzar. Entonces Saúl volvió los ojos hacia Doeg. El edomita no vaciló. Se adelantó con la espada desenvainada. Sus pasos resonaron como sentencia.
Y aquel día, en Nob, cayó una masacre. 85 sacerdotes murieron bajo el filo. La sangre manchó la tierra santa, los cantos cesaron en la garganta de los ministros, y el humo de las casas se elevó cuando Doeg y los suyos incendiaron la ciudad entera, hombres, mujeres, niños, ganado. Nob quedó reducida a gritos y cenizas. Solo uno escapó, Abiatar, hijo de Ahimelech. Descalzo, con el rostro tiznado de humo y lágrimas, corrió hasta dar con David. Cayó a sus pies, temblando. Saúl ha matado a los sacerdotes de Dios. Gimió. David sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su rostro se cubrió de angustia. Lo presentí, susurró. Ese día, cuando vi a Doeg en Nob, supe que lo contaría a Saúl. Soy culpable de la muerte de toda la casa de tu padre. Abiatar lloró sin fuerzas. David lo levantó y lo sostuvo con firmeza. Quédate conmigo y no temas. El que busca mi vida busca también la tuya, pero conmigo estarás a salvo. El profeta Gad confirmó luego lo que David ya sentía en su pecho. La persecución de Saúl no era solo contra un hombre, sino contra el plan de Dios mismo. Y en esa persecución, cada paso del fugitivo era parte de una preparación invisible. Las noticias de la masacre corrieron como viento. En Judá, los aldeanos susurraban con miedo, el rey había matado a los sacerdotes de Dios. En las plazas, las madres estrechaban a sus hijos, temiendo que el odio de Saúl no tuviera límites. Algunos empezaron a mirar a David con más compasión, otros con más temor. David, en la cueva de Adulam, encendió una hoguera esa noche. Sus hombres lo rodearon en silencio. Nadie sabía qué decir. El fuego iluminaba sus rostros tensos, endurecidos por el dolor ajeno. El joven pastor, convertido en capitán de marginados, tomó el arpa y comenzó a cantar con voz temblorosa: Ten piedad de mí, oh Dios, porque en ti confía mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. La melodía llenó la cueva. Algunos hombres cerraron los ojos, otros lloraron en silencio. En esa música, la sangre de Nob no quedaba olvidada, pero sí entregada a una justicia más alta que la de los reyes. A partir de ese día, David cargó no solo con su propia huida, sino con la memoria de una ciudad destruida por su causa. Ese peso lo acompañaría siempre, como una cicatriz en el alma. Y en la historia de Israel, no quedaría como un recordatorio amargo de lo que ocurre cuando la envidia de un hombre se vuelve más fuerte que el temor de Dios. Capítulo 9. Keila y los desiertos de Sif. El viento de Judá traía noticias inquietantes. Llegaron hombres hasta la cueva de Adulam con rostros cansados y voces urgentes. Los filisteos atacan Keila. Han venido en tropel, saquean las eras y se llevan el grano. El pueblo no puede resistir. David escuchó con atención. Keila era una ciudad fortificada, pero sus habitantes eran campesinos, no guerreros. Su corazón se inclinó de inmediato a socorrerlos. Sin embargo, sus hombres, aquellos fugitivos que apenas aprendían a confiar en él, lo miraron con recelo. Ya huimos de Saúl, dijo uno. ¿Y ahora quieres pelear contra filisteos? ¿No bastan nuestros problemas? David guardó silencio y se apartó un momento con el efod de Abiatar, el sacerdote que había escapado de la masacre de Nob. Allí, delante de Dios, preguntó: ¿iré y derrotaré a estos filisteos? Y la respuesta fue clara: ve, derrota a los filisteos y libra a Keila. Volvió con el rostro decidido. El Señor nos envía. No peleamos por gloria, peleamos por justicia. Los hombres, aunque aún temblaban de miedo, confiaron en su voz. Descendieron en tropel contra los filisteos. La batalla fue feroz, pero la sorpresa estuvo de su parte. David blandía la espada de Goliat, y los enemigos, al verla relucir, retrocedieron confundidos. El pueblo de Keila se levantó también con piedras y palos, y juntos expulsaron a los invasores. Gran botín quedó en manos de Israel, y la ciudad fue librada. Durante algunos días, Keila celebró a David como héroe. Los ancianos lo colmaron de gratitud, los niños lo rodeaban como si fuese un gigante bueno. Pero David no se engañaba, sabía que Saúl no descansaría. Y así fue. Al enterarse, el rey exclamó: Dios lo ha entregado en mis manos. Ha entrado en ciudad amurallada y cerrada con puertas y barras. De inmediato reunió tropas para marchar sobre Keila. David consultó otra vez a Dios con el efod de Abiatar: ¿vendrá Saúl a destruir la ciudad por mi causa? La respuesta fue dura: vendrá. ¿Me entregarán los hombres de Keila en sus manos? Y la voz volvió: te entregarán. David bajó la cabeza.
Los mismos a quienes había salvado ahora lo traicionarían para salvarse ellos mismos. No había tiempo para reproches, la prudencia exigía huir. Con sus 600 hombres, abandonó Keila antes de que llegara Saúl. El desierto de Zif los recibió con su aspereza. Era tierra de colinas secas, arbustos bajos y cuevas escondidas. Allí David se movía como pez en el agua, cambiando de lugar, escondiéndose entre peñascos, confundiendo a sus perseguidores. Fue en ese tiempo cuando Jonatán lo buscó en secreto. Lo halló en un bosque de Judá, lejos de miradas. No temas, le dijo con voz firme. La mano de mi padre no te hallará. Tú reinarás sobre Israel, y yo estaré junto a ti como segundo. David lo miró con ojos agradecidos. Sellaron de nuevo su pacto, y Jonatán regresó al palacio. Para ambos, ese encuentro fue un oasis en medio de la persecución. Pero los de Zif, queriendo ganar el favor del rey, enviaron emisarios a Saúl. David se esconde entre nosotros, en la espesura de Oreza. Ven, oh rey, y lo entregaremos en tus manos. Saúl bendijo a quienes traicionaban, como si su causa fuese justa, y partió con soldados. David, al enterarse, se movió rápido hacia el desierto de Maón. Allí, en un monte, la persecución se volvió tan cerrada que parecía su fin. Saúl subía por un lado de la colina y David descendía por el otro, apenas escapando de su red. Entonces llegó un mensajero jadeando hasta Saúl: los filisteos han invadido la tierra. El rey maldijo entre dientes, pero no tuvo opción. Abandonó la persecución y partió contra el nuevo enemigo. David quedó libre, y aquel lugar se llamó Sela Malekot, la roca de las separaciones. Una vez más, el fugitivo aprendía que su vida pendía de un hilo invisible, sostenido no por sus astucias, sino por la mano de Dios. El desierto de Zif lo había probado con traiciones, pero también le había mostrado que la salvación podía llegar en el instante menos esperado, como un mensajero interrumpiendo la furia del rey. Capítulo 10. La cueva de En-Gadi. El desierto de Judá ardía bajo el sol como un horno interminable. David y sus hombres se habían refugiado en las quebradas cercanas a En-Gadi, donde manaban pequeños manantiales entre las peñas y crecían palmeras solitarias. Allí hallaron un respiro en medio de la persecución. Las aguas frescas lavaban el polvo del camino, y las cuevas profundas ofrecían sombra a los cansados. Pero el descanso no duraría. Saúl, al saber del paradero de David, reunió 3.000 hombres escogidos de todo Israel. Eran soldados de élite, curtidos en la guerra, y marchaban con un solo propósito: capturar al hijo de Isaí. La nube de polvo de aquel ejército se levantaba en el horizonte como un presagio oscuro. David y sus hombres lo supieron pronto. Se escondieron en lo profundo de una cueva grande, oscura, húmeda. El silencio era tan denso que solo se escuchaba el goteo del agua y la respiración contenida de los que allí aguardaban. La espada de Goliat descansaba contra la roca. Los ojos de los hombres brillaban con una ansia difícil de contener. El destino, con su ironía, dispuso lo impensable. Saúl, buscando alivio de la marcha, entró solo en aquella misma cueva para descansar un momento. Se internó lo suficiente como para estar a merced de las sombras. Los hombres de David, incrédulos, lo miraron como si el cielo hubiera entregado al rey en sus manos. «Este es el día del que te habló Dios», susurraron al oído de David. «Él ha entregado a tu enemigo en tu mano. Mátalo ahora y todo habrá terminado». El corazón de David latía como un tambor. Podía ver a Saúl de espaldas, indefenso, ignorante del peligro. Bastaba un movimiento, un golpe rápido, y la persecución se acabaría. La corona quedaría al alcance de sus dedos. Sus hombres lo miraban con ojos suplicantes, algunos ya apretaban los puños, esperando la señal. David avanzó en silencio, como sombra entre sombras. En su mano llevaba un cuchillo. Cada paso resonaba en su pecho como un trueno. Pero cuando estuvo a pocos metros del rey, la voz de su conciencia se alzó más fuerte que el clamor de la venganza. «No alzaré mi mano contra el ungido de Dios», pensó. «No seré yo quien quite la vida a aquel a quien Dios ungió rey sobre Israel». Con pulso firme, se inclinó y cortó discretamente un borde del manto de Saúl. El trozo de tela cayó en sus manos. Se retiró de nuevo entre las sombras, sin ser descubierto. Cuando volvió junto a sus hombres, los ojos de estos ardían de frustración. «Lo tuviste en tus manos y lo dejaste ir», susurró uno con rabia contenida. David levantó el trozo de tela. «Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Dios», dijo en voz baja, con firmeza. «No extenderé mi mano contra él». Saúl terminó su descanso y salió de la cueva sin sospechar nada.
David lo siguió a prudente distancia. Cuando el rey estuvo ya lejos de la entrada, el hijo de Isaí salió también, sosteniendo en alto el pedazo del manto. Su voz resonó en el valle con fuerza: «Rey Saúl». El monarca se volvió, sorprendido. Vio a David inclinado hasta el suelo, rostro contra tierra. «¿Por qué escuchas a los que dicen que yo busco tu mal?», clamó David. «Hoy tus ojos han visto que Dios te puso en mis manos en la cueva. Algunos me dijeron que te matara, pero yo te perdoné, porque dije, no alzaré mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Dios. Mira este pedazo de tu manto en mi mano, con él corté tu orilla, mas no te quité la vida. Juzgue Dios entre tú y yo, Él sea mi defensor y me libre de tu mano, pero mi mano no será contra ti». El eco de esas palabras se extendió por las colinas. Saúl quedó inmóvil, con los ojos clavados en aquel joven que hablaba con tanta verdad. De pronto, su voz se quebró y comenzó a llorar. «¿Eres tú más justo que yo, hijo mío David?», dijo entre sollozos. «Tú me has pagado bien, cuando yo te he pagado mal. Hoy has mostrado tu bondad, pues no me mataste cuando Dios me puso en tus manos. Ahora sé que sin duda reinarás, y que el reino de Israel permanecerá en tus manos. Júrame, pues, que no cortarás mi descendencia ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre». David asintió solemnemente. «Así será». Saúl se marchó con sus hombres, y David regresó con los suyos a la fortaleza. No había corona en su cabeza ni trono bajo sus pies, pero sí había un testimonio, que la grandeza no se mide por la espada, sino por la misericordia. Esa noche, en el campamento, los hombres de David lo miraban con ojos distintos. Algunos aún no comprendían por qué había dejado escapar a su enemigo, otros, en cambio, empezaban a entender que aquel pastor fugitivo era distinto a todos los reyes que habían conocido. David tomó el arpa y, mirando las estrellas que cubrían el desierto, entonó un canto: «Tú, Señor, eres mi roca y mi castillo, mi libertador en quien confiaré. Tú eres mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré tu nombre, y seré librado de mis enemigos». La melodía flotó sobre el campamento como un bálsamo. Los hombres se recostaron con la certeza de que seguían a alguien que no buscaba poder por ambición, sino justicia por obediencia. Así concluyó aquel capítulo de persecución y misericordia. El pastor que había vencido al gigante ahora había vencido a un enemigo mayor, el deseo de venganza. Y en ese triunfo silencioso, en esa decisión de perdonar, comenzó a forjarse el verdadero rey de Israel. El gigante, al ver la figura delgada de David, frunció el ceño primero y luego lanzó una carcajada que resonó como tambor de guerra. «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?», rugió, señalando al cayado en la mano del muchacho. «Ven aquí, pastorcillo, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». David no retrocedió. El aire alrededor parecía espesarse, como si todo el valle aguardara su respuesta. El joven se irguió, y su voz, clara y serena, cruzó la distancia con una fuerza que no venía de él solo. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo Dios te entregará en mi mano, y yo te venceré y cortaré tu cabeza. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y esta multitud sabrá que Dios no salva con espada ni con lanza, porque de él es la batalla». Un silencio espeso cubrió a ambos ejércitos. El viento pareció detenerse. Los pájaros callaron. Solo se escuchaba el retumbar de los pasos de Goliat avanzando, y el palpitar del corazón de David que, lejos de desbocarse, latía con la calma de quien confía. El gigante levantó su lanza. El hierro brilló como un relámpago. Cada músculo de su cuerpo anunciaba muerte. Pero David corrió hacia adelante, ligero como quien ha pasado la vida entre colinas y no teme al terreno. Con la mano metió una piedra en la honda. El cuero giró, silbando en el aire. 1, 2, 3 vueltas. El mundo se redujo a un punto en la frente del gigante. La piedra salió disparada. No era grande, no era pesada. Pero voló recta, veloz, con una trayectoria perfecta. Atravesó el espacio como si fuera enviada por el mismo cielo. Golpeó justo en la hendidura del casco, en medio de la frente. El impacto resonó como un tambor seco. Goliat se tambaleó. Sus ojos, antes llenos de burla, se abrieron incrédulos. Dio un paso hacia adelante, otro hacia atrás, y finalmente cayó de bruces, como un muro que se desploma. El suelo tembló. El polvo se levantó en una nube que cubrió su cuerpo. Por un instante, el silencio fue absoluto. Nadie respiró. Nadie se movió. El gigante, el terror de Israel durante 40 días, yacía inmóvil en la tierra. David corrió hacia él. Su corazón no conocía miedo en ese momento, solo determinación. Tomó la enorme espada del filisteo, un arma casi más larga que él mismo, y, con un esfuerzo que le hizo crujir los músculos, la levantó sobre su cabeza. Con un golpe firme, separó la cabeza del cuerpo.
El valle se estremeció con un grito. No uno, sino miles. Los israelitas estallaron en un clamor que parecía romper el cielo. Los filisteos, al ver muerto a su campeón, se llenaron de terror. El ejército entero comenzó a huir, tropezando, abandonando armas y escudos. ¡A la carga!, gritaron los capitanes de Israel. Y el pueblo descendió tras los filisteos, persiguiéndolos hasta las puertas de Gat y Ecrón. El valle quedó sembrado de lanzas abandonadas, carros volcados, gritos de derrota y polvo levantado por la estampida. David permaneció unos instantes junto al cuerpo del gigante. Sostenía la cabeza de Goliat en alto, no como trofeo personal, sino como señal para todo Israel de que la afrenta había terminado. El nombre de Dios había sido vindicado. Cuando regresó al campamento, el pueblo se abrió a su paso. Algunos lo miraban con reverencia, otros con lágrimas en los ojos, otros con una mezcla de incredulidad y júbilo. Jonatán lo recibió con una sonrisa radiante, mientras Saúl, desde su tienda, lo contemplaba con ojos turbios. ¿De quién eres hijo, joven?, preguntó el rey, todavía incapaz de entender cómo aquel muchacho había logrado lo imposible. Soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén, respondió David, con la misma humildad con que había salido de casa aquella mañana. El eco de esa respuesta quedó grabado en el aire, como si el valle mismo quisiera recordarlo para siempre. Regla: este capítulo 4 tiene unas 1120 palabras aproximadas, narrando únicamente la batalla central entre David y Goliat con todo el detalle y dramatismo. Capítulo 5. Saúl y las canciones del pueblo. El valle de Elá había quedado atrás, pero su eco seguía vivo en cada rincón de Israel. La noticia del gigante abatido corrió más veloz que los mensajeros, viajando de boca en boca como un fuego imparable. En las aldeas, las madres lo contaban a sus hijos con orgullo, los ancianos lo relataban en los portones de la ciudad, y los mercaderes lo gritaban en los mercados como si fuera mercancía de primera. Los soldados regresaban del campo de batalla cargando botines, espadas, escudos, armaduras abandonadas por los filisteos en su huida. Pero lo que más llevaban era una historia, y todos coincidían en el centro de ella: un pastor joven, sin armadura, había derribado al terror de Israel con una piedra. David caminaba junto al séquito del rey, llevando todavía la espada de Goliat como si fuese un recordatorio viviente. A su alrededor, hombres curtidos lo miraban con una mezcla de asombro y respeto. Nadie se atrevía ya a llamarlo muchacho. Su nombre resonaba como tambor: David, David, David. Saúl, en su carro real, observaba aquella escena con un gesto difícil de descifrar. Por un lado, había alivio: el enemigo había sido derrotado, y no por su fuerza ni por su ejército, sino por aquel joven. Pero por otro, un veneno lento se le escurría en el corazón. La multitud no lo miraba a él, el rey ungido, sino al pastor convertido en campeón. Cuando la comitiva entró en las ciudades, las mujeres salieron a recibirlos con panderos, adufes y danzas. El aire vibraba con alegría. Y entonces, entre risas y palmas, comenzaron a cantar: Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000. El coro se multiplicaba en cada calle, se repetía en cada puerta, se expandía como un mar de voces. Las niñas lo gritaban con inocencia, las madres lo entonaban con fervor, y hasta los ancianos lo repetían entre dientes. David, abrumado por tanto júbilo, bajaba la mirada y sonreía con timidez. No había buscado cantos, pero ahora los cantos lo buscaban a él. Jonatán, a su lado, lo miraba con orgullo fraterno, convencido de que aquel joven era instrumento de Dios. Saúl, en cambio, escuchaba las palabras como quien recibe golpes invisibles. 1000 para mí, 10,000 para él. La primera vez sonrió de manera forzada, la segunda frunció el ceño, y a la tercera ya no podía contener la furia en su interior. Sus dedos se aferraban al borde del carro como garras. ¿Qué más le falta a este muchacho, sino el reino mismo?, murmuró Saúl, y aunque nadie lo escuchó, esas palabras marcaron el inicio de una herida que nunca sanaría. En Belén, Isaí y sus hijos recibieron con sorpresa la noticia. Los vecinos corrían a felicitarlos. Algunos exageraban: David lanzó 3 piedras y las 3 golpearon al gigante al mismo tiempo. Otros aseguraban que el cielo se oscureció en el momento de la caída, como señal divina. Isaí escuchaba en silencio, agradecido, pero también inquieto. Sabía que la fama era un fuego, calentaba y alumbraba, pero también podía quemar. David fue invitado a quedarse en la corte de Saúl. Ya no solo como músico que aliviaba al rey en sus tormentos, sino como hombre de guerra y parte del círculo cercano. Los sirvientes lo miraban con curiosidad, los oficiales lo trataban con respeto. Pero en los ojos de Saúl empezaba a encenderse una sombra que pocos podían percibir. Pasaron los días. Israel celebraba, y cada celebración repetía la misma canción: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. En cada banquete, en cada boda, en cada fiesta de aldea, la melodía se levantaba como un estandarte. Lo que para el pueblo era orgullo, para el rey era afrenta. Una noche, en el palacio, Saúl pidió a David que tocara el arpa. El joven obedeció, como siempre. Sus dedos hicieron brotar notas suaves, una melodía que recordaba al murmullo de los ríos y al canto lejano de los pastores en las colinas. La música calmaba el ambiente, pero no calmaba el corazón del rey. La lanza descansaba junto a su trono, y Saúl la tomó en sus manos, jugueteando con ella mientras fingía escuchar. El espíritu oscuro lo dominó. En un impulso ciego, arrojó la lanza con toda su fuerza contra David. El proyectil silbó en el aire y se clavó en la pared, rozando el hombro del joven. David se apartó de un salto, sorprendido, pero no respondió con violencia.
Miró al rey con desconcierto, sin comprender del todo la magnitud de aquel acto. Saúl, respirando con agitación, bajó la mirada. Algunos guardias entraron al escuchar el estruendo, pero el rey los despidió con un gesto. David se marchó en silencio, con el corazón agitado. Comprendió que algo había cambiado en la relación con el rey, ya no era solo recelo, sino odio. Jonatán, al enterarse, buscó a David en los pasillos del palacio. «Hermano», dijo, con voz cargada de preocupación, «mi padre busca tu vida. Debes ser prudente». David lo escuchó con gratitud. En sus ojos había confianza plena. «El Dios que me libró de la mano del león y del oso me librará también de esta sombra», respondió. Jonatán lo abrazó. Entre ellos se selló un pacto más fuerte que el miedo. Mientras tanto, en las plazas y aldeas, las canciones no se apagaban. El nombre de David seguía creciendo, y con él, la rabia secreta de Saúl. Lo que había empezado con júbilo en el regreso de la batalla ahora se transformaba en la raíz de un conflicto que marcaría los años venideros. El pueblo celebraba a su héroe, sin saber que en el corazón del rey germinaba una guerra diferente, una guerra silenciosa, hecha de celos, sospechas y lanzas ocultas en la penumbra. Capítulo 6. Lanzas en la penumbra. Pactos a la luz. La noche cayó sobre Gibea como un paño pesado. En el palacio, las antorchas vacilaban contra el viento y proyectaban sombras largas sobre los muros. David caminaba con paso silencioso, con el arpa a la espalda y la mente alerta. Desde el intento de Saúl por atravesarlo con la lanza, el aire se había vuelto más denso, los saludos más cortos, los pasillos más largos. Nadie decía nada, pero todos lo sabían. El rey había puesto sus ojos en él como un cazador mira a una presa. Esa tarde, un mensajero acudió a la casa de Isaí con una orden real. David debía presentarse para servir en nuevas campañas. Los oficiales lo querían al frente de 1000 hombres. Decían que su presencia enardecía el ánimo del ejército y amedrentaba a los enemigos. Saúl había descubierto que, cuando David estaba lejos, su corazón se aquietaba un poco. Cuando volvía con otra victoria, el veneno regresaba con más fuerza. Antes de partir, David se encontró con Jonatán en un patio del palacio. No había guardia cerca. Los dos sabían que necesitaban hablar sin oídos ajenos. «Mi padre está resuelto», dijo Jonatán, con los ojos firmes y afligidos. «A veces cede con tus canciones, pero el rencor vuelve. Haré lo posible por detenerlo, pero debes ser prudente». «No deseo su mal», respondió David. «Ni la espada ni la corona. Solo la paz que Dios quiera». Jonatán asintió. Se quitaron los anillos, como señal de pacto, y se prometieron lealtad delante de Dios. Luego, el príncipe juró que avisaría a David si percibía peligro inminente. Sus manos se estrecharon con fuerza. No eran apenas amigos, eran dos almas atadas por fidelidad. David salió a campaña y volvió con victorias. Derrotó partidas filisteas en pasos montañosos, limpió caminos de salteadores, devolvió seguridad a aldeas que vivían con sobresalto. Donde iba, se cantaban nuevas coplas, su nombre se hacía más grande sin que él lo buscara. Esto encendía la rabia de Saúl como aceite sobre brasas. El rey urdió entonces una trampa elegante, ofreció a David a su hija Merab como esposa, siempre que se mostrara valiente en la guerra. Merab terminó dada a otro, por caprichos o conveniencias de palacio, y a David solo le quedó la sensación de un ajedrez que él no jugaba. Después, Saúl ofreció a Mical, su hija menor. Mical amaba a David, lo había visto tocar el arpa, lo había visto volver polvoriento y sonriente de la batalla, y su corazón lo había elegido sin cálculo. «No soy digno», dijo David cuando se enteró. «¿Quién soy yo, ni mi familia, para ser yerno del rey?» Saúl sonrió con miel y dijo que el dote serían siempre prepucios de filisteos, pensando que en esa empresa David hallaría la muerte. David salió con sus hombres y volvió con 200. El palacio rugió, unos por admiración, otros por miedo. Saúl le dio a Mical por esposa, pero en su corazón el amor de la hija por David era otra lanza clavada. Hubo un tiempo breve de respiro. David tocaba para Saúl cuando los espíritus oscuros lo turbaban, comandaba escaramuzas cuando se lo pedían, comía con Jonatán cuando podían estar a solas, y en las noches conversaba con Mical sobre la vida sencilla que anhelaba, volver a Belén, sembrar olivos, enseñar a muchachos a usar la honda en el arroyo. Mical sonreía, sabiendo que esa paz quedaba lejos. Una noche, mientras David hacía sonar el arpa, el rostro de Saúl se endureció. La canción era dulce, la sombra áspera. El rey tomó la lanza y la arrojó con furia. David, que ya dormía con un ojo abierto, se apartó, la lanza golpeó la pared y vibró como un insecto atrapado. Fue la segunda vez que la muerte rozó su hombro. Se escabulló por un pasillo lateral y corrió a sus estancias. «Debes irte», susurró Mical, pálida. «Mi padre ha enviado guardias para matarte en la madrugada». «No quiero ponerte en peligro», replicó David, dudando entre el amor y la prudencia. «Ya lo estoy si te quedas», dijo ella, con determinación. Mical urdió un plan. Descolgó a David por la ventana con cuerdas, mientras afuera la noche se hacía más negra. En la cama puso una estatua cubierta con mantas y lana de cabra a modo de cabello. Cuando los soldados entraron al amanecer, ella dijo que David estaba enfermo. Saúl ordenó traer la cama completa, para matarlo en la cama. Los guardias alzaron las mantas y vieron el engaño. Saúl gritó, Mical sostuvo la mirada y dijo que David la había compelido a ayudarlo. El rey apretó los puños y mandó más hombres tras el fugitivo. David huyó a Ramá, donde vivía Samuel, el profeta que lo había ungido en secreto.
Lo encontró sentado junto a un fuego, ojos de viejo que han visto demasiados amaneceres. Hijo, dijo Samuel, con voz lenta. No te persigue un hombre, te persigue un espíritu que perdió su lugar. No deseo el trono, respondió David. Temo por los míos, por Jonatán, por Mical. ¿Cuánto durará esto? Lo que la obediencia tarde en formar lo que Dios quiere, replicó el profeta. A veces, la cueva es escuela. A veces, el desierto es taller. Saúl, al saber que David estaba con Samuel, envió cuadrillas para prenderlo. Uno por uno, quienes llegaban a Ramá eran sobrecogidos por el Espíritu de Dios y profetizaban. No podían levantar mano contra David. Saúl fue en persona y el mismo peso lo postró, dejándolo sin fuerzas ni saña por un tiempo. David aprovechó ese respiro y partió. No podía confiar en que ese alivio durara. Se dirigió a Gibea para ver a Jonatán. Se encontraron a campo abierto, lejos de oídos. David, cansado, habló sin adornos. ¿Qué hice? ¿Qué culpa tengo? ¿Por qué tu padre me busca para quitarme la vida? Jonatán negó con la cabeza, con dolor sincero. No morirás, dijo. Mi padre no hará cosa alguna, grande o pequeña, sin mostrarme su intención. Si resolviera tu muerte, lo sabría. Tu padre sabe de nuestra amistad, replicó David. Tal vez te oculta su propósito. El silencio cayó entre ambos, pesado y necesario. Jonatán respiró hondo y trazó un plan. Se celebrará el banquete de la luna nueva. Tu sitio estará vacío. Diré que te fuiste a Belén a un sacrificio familiar. Si mi padre se enoja, sabré que su mal contra ti es consumado. Iré luego al campo, como quien practica con el arco. Dispararé 3 flechas hacia un lado de la piedra ese. Enviaré a un criado a buscarlas. Si digo, las flechas están de este lado, tráelas, querrá decir que la paz te acompaña y puedes volver. Si digo, más allá de ti, será señal de que debes huir. En ese caso, vete, porque Dios te envía lejos. Se miraron largamente, sabiendo que esa señal podía ser la despedida. Jonatán hizo a David repetir el pacto, que, si algún día Dios lo hacía rey, jamás cortaría su misericordia con la casa de Jonatán. Sellaron con lágrimas contenidas. Eran 2 hombres de guerra, pero en ese momento eran hermanos. Llegó la luna nueva. En la mesa de Saúl faltaba un asiento. El primer día, el rey guardó silencio, pensando que David estaría impuro. El segundo día, preguntó, ¿por qué el hijo de Isaí no vino al banquete? Jonatán respondió con naturalidad ensayada, habló del sacrificio en Belén. Saúl explotó. Su rostro se tiñó de rojo, su voz se volvió un látigo. Hijo de la perversa rebeldía. Escupió. Mientras viva ese hijo de Isaí, ni tú ni tu reino estarán firmes. Hazlo traer para que muera. Jonatán, herido a lo más hondo, contestó con algo más que valor, con justicia. ¿Por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Saúl levantó la lanza contra su propio hijo. El arma cruzó el aire y se clavó en la pared. Jonatán se levantó, temblando, no de miedo sino de tristeza. No comió aquel día. Entendió que su padre había elegido el camino sin retorno. A la mañana siguiente, fue al campo con el muchacho de las flechas. Disparó 3. El criado corrió, y Jonatán gritó, las flechas están más allá de ti. Rápido, no te detengas. El código estaba dado. El muchacho recogió las flechas y volvió al palacio. Cuando quedaron solos, David salió de su escondite tras la roca. Los 2 se miraron con ojos húmedos que decían lo que la boca no podía. Cayeron rostro a tierra, se abrazaron, lloraron. Jonatán habló primero, con voz quebrada y firme a la vez, ve en paz. Lo que juramos los 2 en el nombre de Dios permanece, Él será entre tú y yo, y entre tu descendencia y la mía, para siempre. David inclinó la cabeza. No había otra victoria posible ese día que cuidar el pacto. Se apartó, con pasos que pesaban como plomo y esperanza que ardía como brasa. El camino del fugitivo empezaba. Esa noche buscó refugio en Nob, donde estaban los sacerdotes. El sumo sacerdote Ahimelech se sobresaltó al verlo, solo y con prisa. ¿Por qué vienes así? Me encargaron una misión del rey, dijo David, midiendo cada palabra. Necesito pan y un arma. Ahimelech le dio los panes de la proposición, reemplazados ese día, y, cuando David pidió una espada, el sacerdote sonrió con asombro. Allí estaba envuelta, detrás del efod, la espada de Goliat. No hay otra como ella, dijo David. Dámela. La tomó. Sintió el frío del hierro y el peso de un pasado que volvía a su mano. Detrás, en la sombra, un hombre observaba, Doeg edomita, jefe de los pastores de Saúl. Sus ojos memorizaron cada gesto. El hilo de la persecución seguía cosiendo su trama. David dejó Nob y corrió hacia Gat, la ciudad del gigante al que había abatido. Era una decisión desesperada, esconderse entre enemigos. Lo recibió